tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión que tenemos semana con semana, martes, jueves, sábados, domingos. Y hoy queremos continuar con las lecciones que están dando el domingo acerca de ser y hacer discípulos. Y el tema en este caso yo quiero enfocarlo a ser discípulos enamorados. Se supone que un discípulo sigue a alguien, y lo vamos a definir en un momento, pero lo sigue por varias razones y vamos a hablarlos. Mi punto es que queremos entender que somos discípulos enamorados de aquel al cual seguimos. Y el texto inicial con el cual vamos a empezar está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. Es un texto muy conocido que nos ubica acerca de por qué le amamos. 1 de Juan 4, 19 dice: y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una vez más dice la palabra: y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Les parece bien? Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, junto a ustedes con su familia, escuchándonos. Tómense de las manos y digan: Señor, nos ponemos en tus manos, nos acercamos a ti. Queremos que tú nos hables, queremos que tú nos muestres una palabra que nos sea de edificación, que nos ayude a ubicar correctamente lo que tenemos que hacer. Una vez más, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento y te decíamos: guíanos, Señor, a toda verdad, que tu Espíritu Santo que habita en nosotros nos enseñe a entender la verdad de tu palabra y enamorarnos, como es el tema de esta noche, a enamorarnos de ti, Señor. Gracias te damos y estamos escuchando tu voz y tu palabra. Amén, amén. Bueno, como yo les había dicho, ¿verdad? Estamos hablando del tema de los días domingos, de ser y hacer discípulos. Aún entre semana lo seguimos hablando. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que Dios no busca nada más seguidores, no nada más simpatizantes, sino gente comprometida con Él. Y en Mateo capítulo 16, versículo 24, está el tiempo en el cual Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una vez más Jesús dice: si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere estar a mi lado, tiene que hacer unas cosas: negarse a sí mismo, es decir, morir muchas veces a sus propias inquietudes, ponerlas en segundo término, porque primero soy yo, pero lo segundo que dice es que va a tomar su cruz, y la cruz habla de sufrimiento, habla de oposición, habla de problemas. Y entonces, cuando uno nos hemos negado a nosotros mismos, cuando queremos seguir a Jesús y ya no estamos viviendo para nosotros, sino para Él, entonces estamos entendiendo que vamos a tener un camino de oposición y de problemas, y dice la palabra: y entonces sígame. Es cuando Jesús nos dice: y entonces sígame. Así que ser un discípulo en este contexto, ¿qué significa? Bueno, un discípulo es uno que sigue las enseñanzas de su maestro, aún a costa de sufrimientos, aún renunciando a privilegios materiales y personales, y como dice Filipenses 3:8, por la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Por qué somos discípulos o por qué tenemos que ser discípulos y además enamorados de Él? Porque hemos entendido quién es Él y estamos conociéndolo día tras día y estamos renunciando a vivir para nosotros y estamos deseando vivir para Él. Vamos a explicarlo un poquito más con una pregunta: ¿por qué soy un discípulo de Cristo? Y yo lo voy a decir hacia ti: ¿y por qué tú eres un discípulo de Cristo? Y tú vas a decir por muchas razones, pero yo te voy a decir lo que la Biblia nos dice y te lo voy a resumir de esta manera. ¿Por qué eres un discípulo de Cristo? Primero, porque Él te amó, como lo leímos en el texto inicial. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Somos sus discípulos porque Él nos amó. Y entonces, lo segundo es porque nos llamó. ¿Cuál es la base para esto? Vamos a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Vamos a leer una parte que nos dice lo siguiente. Marcos 3, 13 al 15. Dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y entonces estableció a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Qué está diciendo Jesús?
que aquellos a los que amó, aquellos a los que escogió y demás, primero los llamó a sí mismo a los que Él quiso. Es un llamamiento de Dios por el medio del cual nosotros venimos a ser discípulos. Jesús dice en los evangelios que pasó la noche orando, pidiendo dirección del Padre para saber a cuáles de todos sus seguidores iba a llamar como sus discípulos, y entonces escogió a 12 a los que Él quiso y los llamó. Entonces la pregunta de por qué tú eres un discípulo de Cristo, primera respuesta es porque Él te amó primero, y segunda es porque Él te llamó. Sí, eso es lo más interesante que nosotros podemos entender. En Romanos 8:29 nos dice también lo siguiente, que Él por una predestinación y un llamamiento nos ha traído a su conocimiento y nos está haciendo sus seguidores, sus discípulos. Romanos 8:29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, o sea, Él nos vio con agrado, Él nos conoció desde antes, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué nos está diciendo Dios en su palabra? Con relación a la pregunta, ¿por qué soy un discípulo? ¿Por qué tú eres un discípulo? Primero porque Él te amó y después porque Él te llamó, te preparó, te dio la oportunidad de conocer y te dio una predestinación, y ahora tú eres conocido de Dios, amado de Dios. Nosotros le amamos a Él, dice el texto que iniciamos, porque Él nos amó primero. Así que soy un discípulo de Dios porque Él me amó y porque Él me llamó. Antes de ser llamado, antes de que Él me viera con agrado y demás, y que hablara mi vida, dice la palabra de Dios en Efesios 2:1, estaba yo muerto en delitos y pecados, viviendo conforme al hábito normal de las personas. Yo no respondía al llamado de Dios, pero Él me vio con agrado, Él me amó y Él me llamó. ¿Por qué eres su discípulo? Porque el amor de Dios te ha llamado a conocerlo, porque el amor de Dios está contigo. Así que nosotros tenemos que entender esta primera parte para llegar a ser discípulos enamorados de Él, porque el amor de Dios nos cautiva, el amor de Dios nos atrae, el amor de Dios se extiende a favor de cada uno de nosotros, y entonces llegamos a entendiendo ese amor, llegamos a enamorar de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha amado, aquel que se ha fijado en cada uno de nosotros. Soy un discípulo de Jesús porque respondo a su llamado de amor incondicional, un llamado de amor desde la eternidad, desde siempre que ha tenido para conmigo. Ahora yo quiero que profundicemos un poquito en el amor de Dios. Hay que conocer un poquito el amor de Dios para saber cómo es ese amor de Dios. Porque yo veo que hay una carencia en las personas, aún en los que conocen de Dios, una carencia en seguirlo, en buscarlo, en estar en su presencia, en meterse de lleno. Y hay una carencia porque no entendemos ese amor de Dios. Por más que se nos hable, por más que se nos diga, por más que se nos predique que Dios es amor, a veces no hay ese entendimiento profundo de quién es del amor, cómo es el amor de Dios para con nosotros. Así es que esta parte dice lo siguiente: conociendo el amor de Dios. ¿Cómo puedo entender el amor de Dios? ¿Por qué me ama Dios? ¿Cómo es ese amor de Dios para conmigo? El diccionario Vine de la Escritura nos dice lo siguiente: el amor de Dios por la humanidad es la iniciativa suya a favor de nosotros de amarnos por el solo ejercicio de su voluntad en una elección deliberada. En otras palabras nos dice: Dios me amó porque quiso amarme. Es una decisión deliberada de Él, es una iniciativa que Dios toma a favor mío, es una iniciativa en la cual dice: Él me amó primero, por eso yo respondo a amarle, porque Él le plació amarme a mí. Cuando yo quiero decir voy a ser un discípulo enamorado, debo entender que no había nada bueno en mí, no hay nada importante o valioso en mi persona para que Dios se enamorara de mí. Simplemente, como dice la definición, porque a Él le plació, porque esa fue su decisión, porque fue el ejercicio libre de su voluntad.
Cuando yo trato de entender esto, y esto es la parte intelectual o mental del ejercicio de mis pensamientos, cuando yo trato de entender esto del amor de Dios, yo digo, wow, entonces no es porque yo sea muy buena persona, no es porque yo sea muy hábil en esto o en aquello, no sea porque la inteligencia mía le asombró a Dios, no, nada de eso. Ni la tuya, ni la mía, ni nada de lo que hay en nosotros, porque nosotros simplemente somos personas que hemos fallado y que estamos muy por debajo de los lineamientos de Dios. Pero Él nos habló, nos llamó, nos amó, nos dio una ubicación ahora, nos dice la palabra, nos ha llamado sus hijos, nos ha llamado sus hijos. ¿Y cómo podemos hablar de esto con respecto al amor de Dios? ¿En dónde encontramos esto en la palabra de Dios? Romanos capítulo 5, versículo 8. Es un texto que puede romper muchas ideas contrarias con respecto a por qué me ama Dios. Romanos 5, 8 nos habla de que ese amor de Dios fue iniciativa de Él, aún siendo nosotros pecadores. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escucha bien, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. ¿Estás viendo lo que la palabra de Dios dice? Cuando yo digo, respondo al amor de Dios, bueno, ¿cómo es ese amor? Bueno, un amor que vio que yo era un pecador y que vio que yo estaba alejado de Él, vio que no me interesaba yo nada en Él y sin embargo Él me vio con agrado, me llamó, me preparó, me justificó y dice la Biblia en lo que leemos, me glorificó y ahora me llama hijo de Él. Y entonces yo debo de entender que ese amor por mí es un amor extraordinario, un amor incondicional. Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para contigo. Dios muestra su amor al permitirte ver estas transmisiones, al tener contigo una oportunidad de leer la palabra, de orar, de acercarte a Él, de cantarle. Dios muestra su amor en la oportunidad de darte una vida, un día más de vida, una oportunidad más de seguir adelante con un trabajo, con una familia, no sé, con lo que tengas, aún en las limitaciones y la escasez, pero tienes una seguridad de la que la presencia de Dios está contigo. Dice la palabra de Dios en Jeremías, con amor eterno te he amado. Ese es el amor de Dios, un amor eterno que dice nos prolonga su misericordia sobre nuestra vida. Cuando nosotros decimos cómo es el amor de Dios, decimos infinito, extraordinario, un amor movido por Él mismo, no por lo que yo soy ni por lo que yo tengo, sino porque Él me amó. ¿Entiendes eso? Cuando tú dices, hoy no voy a leer la Biblia, estás diciendo, hoy no me interesa conocer más a aquel que me amó. Cuando tú dices, hoy no voy a orar, estás diciendo, simplemente no me interesa porque no me he enamorado. Y hoy creo que la iglesia está en ese punto, está buscando enamorarse, está buscando buscar más de Dios, está buscando acercarse más a Él, o algunos tal vez están buscando alejarse más día tras día. Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 de Juan 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? Enviando a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros. Y yo creo que eso es algo bien importante que debemos de estar entendiendo en cada momento, en cada instante, el amor de Dios para con nosotros. Cuando nosotros meditamos acerca de ese amor que Dios tiene para con nosotros, decimos, no es posible que Dios me ame. Él sabe todo lo que yo he hecho, Él sabe lo que voy a hacer el día de mañana y sin embargo su amor por mí no cambia. Su amor por mí me llamó y me sigue llamando. Amigo que nos estás oyendo, Dios te está llamando. Nos encanta saber que hay mucha gente que no está en la congregación de hacedores, pero nos está viendo a través de las transmisiones. Yo te digo, Dios te está llamando y te está hablando porque te ama, te está preparando una oportunidad para que abras ese corazón y que conozcas ese amor infinito, ese amor extraordinario, ese amor incondicional que Dios tiene para ti. Cuando hablamos de discípulos enamorados, estamos hablando de discípulos que entienden ese amor y que responden a esa iniciativa de amor de Dios. Hace mucho tiempo yo escuché este soneto que fue
escrito hace ya siglos, se llama Soneto a Cristo Crucificado. Y nos habla un poquito acerca de por qué amar a Dios. Escúchalo bien, dice así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, Señor, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Hace tiempo yo escuchaba esto y yo recordé las palabras de un hombre que decía: es necesario que tengamos una revelación de la cruz de Cristo, porque en ella se muestra el amor. En ella se muestra la extraordinaria importancia del llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos mueve a amarlo? Nos mueve a amarlo a Él, clavado en una cruz, escarnecido, maltratado, su cuerpo tan herido, y aún entregando su vida, sabiendo que sufrió afrentas, sufrió ofensas, sufrió tanto a favor de mí por pagar por mis pecados. ¿Qué me mueve a amarlo? El conocer ese amor de Él. Cuando no conocemos ese amor de Él, porque no lo vemos aquí en la palabra, porque no meditamos en Él, entonces simplemente no podemos responder a un amor de Dios. Yo te invito a que veas y conozcas y leas la palabra y entiendas lo que dice ahí, el amor de Dios tan extraordinario, marcado y enunciado en la cruz. Una cruz donde habla de amor por ti y amor por mí, con los brazos abiertos, extendiendo y llamándote y abrazándote a ti también. ¿Tú entiendes ese amor de Dios? ¿Entiendes que eres una persona pecadora? A veces tal vez ni te interesas en Él, a veces solo un poco. Pero si tú ya has nacido de nuevo, si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, entonces Él te está diciendo esta palabra de mensaje de amor para ti. Si le has hecho lugar en tu corazón, porque su amor te ha movido a recibirlo, entonces solo estás respondiendo al llamado del amor ágape que Él tiene para contigo. Es necesario entender esto, que respondemos solo al llamado de amor de Dios para con nosotros. Amén. Quiero que vayamos a otra parte, porque una cosa, yo lo he entendido, una cosa es entender el amor de Dios en el ámbito de la lectura, en el ámbito intelectual, en el ámbito del conocimiento de la palabra de Dios, pero otra cosa más es entenderlo en el ámbito del Espíritu. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Yo quiero nada más resaltar, antes de pasar a lo siguiente, yo quiero resaltar esta parte en la cual hay un entendimiento del amor de Dios y tiene que ver un poquito con lo que sigue. Filipenses 2, versículos 5 al 8 nos dice esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos dice esta palabra? Nos habla del amor de Dios, un amor extraordinario que tiene para con nosotros, y que si pudiéramos entenderlo, no nada más ya con nuestra mente, sino con nuestro espíritu, pudiéramos entender esto, nos daríamos cuenta de que tanto nos ama Dios. Dice que ese amor fue tal grande que Él no le interesó, a nuestro Señor Jesús no le interesó el que pudiera estar siempre, siempre rodeado de ángeles, en la gloria de Él, lleno de hermosura, lleno de privilegios, lleno de belleza, de paz, de armonía, sino que dijo: hay una humanidad que me necesita. Y entonces en ese amor extraordinario dice: voy a dejar esto que tengo, voy a dejar este lugar tan extraordinario y voy a bajar a la tierra, pero voy a bajar en forma humana y voy a enseñarles quién soy yo.
voy a pasar con ellos tiempo, voy a hablarles de mi amor, voy a sanarlos, voy a devolverles la gente que perdieron cuando murió el hijo de la viuda de Naín. Y entonces fue y lo resucitó. Dice, voy a compadecerme con ellos, voy a estar a su lado, voy a mirarlos, voy a sanar sus enfermedades, voy a abrir los ojos de los ciegos y voy a hablarles de la eternidad y voy a hablarles de que el Padre les ama y que los ha hecho sus hijos. Eso es lo que hizo Jesús en su amor. No tenía por qué hacerlo, no tenía la obligación de hacerlo. Él era Dios y podía haber dejado a la humanidad abandonada. Sin embargo, por ese extraordinario amor, Él deseó venir a la tierra, Él deseó venir aquí y dio su vida por cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros entendemos esto, simplemente decimos qué extraordinario es ese amor de Dios para con nosotros. Qué impresionante es ese amor, ese llamado para con cada uno de nosotros. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1, 17, y yo quiero que hablemos de la otra parte del entendimiento de Dios, del conocimiento del amor de Dios. Efesios 1, 17 nos habla en el Nuevo Testamento nuevamente acerca de una oración que hace Pablo a los Efesios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira, yo sé que es importante estudiar y leer la Biblia, y lo estamos haciendo, y acabo de hablarles algunos textos bíblicos en los cuales menciona ese grande amor que Dios tiene para con nosotros. Y es un ejercicio de nuestra mente y aún de nuestro entendimiento, de leer y prepararnos y comprender el amor de Dios. Pero hay una revelación más profunda del amor de Dios, y esa revelación tiene que ver con respecto a lo que el mismo Espíritu Santo de Dios hace para que tú conozcas el amor de Dios. Dice Pablo, hablándole a los Efesios, yo le estoy rogando a Dios, estoy pidiéndoles que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cristo tiene que ser revelado en tu corazón. Cristo tiene que ir más allá de tu mente y de tu entendimiento, y tiene que entrar profundo a tu vida, tiene que ser parte de ti, de tal manera que el Espíritu Santo te dé revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de tu entendimiento, dándote entendimiento de lo que estás leyendo, para que puedas ver y tener esa revelación de la cruz de Cristo. César Castellano lo decía, queremos que tú tengas una revelación de la cruz de Cristo. Y yo me acuerdo muy bien cuando hacíamos los encuentros, una parte principal de esta revelación era cuando teníamos el mensaje de la cruz. Y ese mensaje de la cruz tenía que llegar profundo a la vida de las personas y ser una revelación más allá de solamente ver una cruz ahí enfrente. Estábamos mostrando el amor de Dios, estábamos mostrando la grandeza de Dios. ¿Y qué nos está diciendo finalmente? Una sola palabra más. Entendiendo esta revelación, vamos al capítulo 3, versículos 14, y nos dice lo siguiente, que a través de esto, Efesios 3, 14, que a través de esto vamos a conocer el amor de Dios, la profundidad del amor de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme ¿qué? A las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por la obra de su Espíritu Santo. Y con eso, ¿qué va a pasar? Va a ser, dice el versículo 17, va a habitar Cristo por la fe en tu corazón, y te vas a ser cimentado y arraigado en el amor de Dios. Y entonces, cuando está Dios habitando en ti, cuando tú tienes ese espíritu que te has fortalecido, que te ha revelado la profundidad del amor de Dios, entonces puedes comprender, como dice más adelante, versículo 18, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿de qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es necesario tener una revelación del Espíritu Santo
para que conozcas el amor de Dios. Yo sé que hay una iglesia que está enamorada. Yo sé que hay una iglesia que vive en cercanía con Dios. Yo sé que hay una iglesia que está metida en la presencia de Dios, orando, diciendo: Señor, aquí estamos, Señor, háblame, Señor, te busco, Señor, yo quiero conocer más de ti, Señor, quiero buscarte más. Esta iglesia está enamorada. Por eso hablamos de discípulos enamorados. Por eso estamos hablando de discípulos que conocen la cercanía y la presencia de Dios. Pero yo quiero hablar de discípulos enamorados con la revelación del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te dé una revelación. Pídele a Dios que te hable, que te llame, que te haga entender el amor de Dios en toda su plenitud, para que entonces tú sepas quién es Él y qué ha hecho por ti y qué ha hecho a favor de ti. ¿Quieres hacer eso? Yo sé que son tiempos en los cuales nosotros necesitamos empezar a amar a Dios, conociéndolo muy a profundidad. Empezamos a enamorarnos de Él, porque vemos nuestro pecado y vemos el perdón que Él nos ha traído. Nos enamoramos al verlo en la cruz y Él no tenía necesidad de ella. Nos enamoramos al saber que nos amó por el solo puro afecto de su voluntad. Y te enamoras de Él al saber que está respondiendo a la iniciativa de Él de amarte. Y te enamoras de Él cuando es revelado a través del espíritu de sabiduría y de revelación el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Para terminar, yo quiero leer lo que David hizo, lo que este hombre, que era un hombre conforme al corazón de Dios, hizo. Era un hombre que entendió a Dios. Salmo 27, versículo 4. Todo el Salmo 27 yo quisiera que lo leyeras en tu casa. Versículo 4, y le vamos a ver el versículo 8 y con eso terminamos. Dice la palabra de Dios: una cosa, David decía, una cosa he demandado a Dios y esta buscaré. David era un enamorado de Dios. David era un enamorado de tal manera que iba todos los días al tabernáculo y buscaba esa presencia. Dice: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado, una cosa quiere mi corazón. La revelación del amor de Dios en la vida de David era extraordinaria. Una revelación que lo hacía enamorarse, que lo hacía caminar con Él, que lo hacía buscarlo a cada momento. Y yo termino con lo siguiente. Dice el versículo 8: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. El mismo corazón de Dios habitando en la vida de David lo hacía decir: mi corazón está ansiando conectarse, deseando conectarse contigo, diciendo: quiero ver tu rostro, quiero ver tu rostro, quiero ver tu rostro. Y dice: entonces tu rostro buscaré. Ese es el nivel en el cual hablamos de una iglesia enamorada, una iglesia metida en esa presencia, una iglesia que no quita el dedo de la búsqueda y apasionarse con Él, una iglesia enamorada y con el Espíritu Santo revelada la verdad y la profundidad de Dios. Eso es lo que queremos. Iglesia, son tiempos en los cuales nos tenemos que levantar a buscar su rostro. Son tiempos de búsqueda, de clamor, de fortalecernos en su intimidad, de dejarnos enamorar por Él, de buscar ese rostro aún en medio de las oposiciones diarias, en medio de las dificultades que estamos enfrentando. Busca su rostro, enamórate de Él, deja que Él te atrape en su presencia, como dice David: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en tu casa, que te busque, que me encuentre contigo, para que vea tu hermosura, para que comprenda ese amor que tú tienes para conmigo. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, levanta tu voz, empieza a orar, dile: Señor, yo quiero ser un discípulo enamorado con revelación de tu Espíritu, que vaya más profundo, que vaya a tal grado a conocerte y a mirarte. Señor, que yo te diga: wow, impresionante, impresionante. Oh Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? David decía eso porque conocía profundamente a Dios. Sabía que tenía enemigos, sabía que tenía dificultades, sabía que había mucha oposición. Pero dice: ¿de quién he de temer? ¿De quién he de temorizarme? Si tú eres la fortaleza de mi vida. Enamórate de Dios, ten la confianza de poner tu vida en Él. Un discípulo deja sus comodidades, deja aún su iniciativa personal para buscar vivir para Él, sabiendo que va a encontrar otras oposiciones, sabiendo que va a encontrar burlas y situaciones contrarias, pero aún así dice: yo quiero seguir a aquel porque me he enamorado de Él.
Sus discípulos le dijeron a Jesús: yo he dejado todo. ¿Qué vamos a tener? Habían dejado familia, habían dejado hogares, habían dejado tantas cosas por seguir a Jesús. Y tú y yo tal vez no hemos dejado nada. Es tiempo de que oremos, es tiempo que le digamos: Señor, llévame a conocerte más a profundidad. Llévame a enamorarme con tu espíritu. Llévame a tener revelación de ti. Llévame a ser verdaderamente un discípulo enamorado, apasionado por ti, que pueda servirte fielmente, Señor. Tu rostro buscaré. Busca tu rostro, busca su rostro del Señor. Ámale, búscale. Llámale siempre en cada momento, de tal manera que puedas tener en una intimidad y puedas tener una revelación de Él. Yo estoy orando porque la iglesia se fortalezca, la iglesia se levante, la iglesia tome autoridad, tome su posición, y cada uno de ustedes, aún los que están recientemente conociendo a Dios, busquen su rostro, busquen a Él, se enamoren de Él, tengan revelación de Él. Esta noche y de aquí en adelante vamos a pedirle a Dios: Señor, yo quiero ver tu rostro, yo quiero buscarte, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero que tú me des espíritu de revelación y de búsqueda. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Pongo en gracia a tu iglesia, pongo en gracia a tus hijos, pongo en gracia tuya a cada uno de los que nos escuchan, y estoy estableciendo lo que tu palabra dice. Oro a Dios para que les dé espíritu de revelación y conocimiento en la verdad y en el amor y la profundidad del amor de Dios para con ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sigan buscando más a Dios. Escuchen nuevamente esta enseñanza y busquen la revelación del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Nos estamos viendo próximamente. Amén. ¿Ya salí? Tú eres la fuente, Cristo la fuente. Danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tus aguas, de tus aguas. Nuestras manos al cielo, te adoramos, Señor.